Queremos concluir con el libro de los cenáculos, como lo hacemos, donde están las catequesis de nuestra Madre. Ella nos ofrece hoy un mensaje del 31 de diciembre del año 1992. Tiene por título El fin de los tiempos. Dejaos instruir dócilmente por mí, hijos predilectos. En esta última noche del año, recogeos en la oración y en la escucha de la palabra de vuestra Madre Celestial. Profetiza de estos últimos tiempos. No paséis estas horas en el estrépito, en la disipación, sino en el silencio, en el recogimiento, en la contemplación. Os he anunciado varias veces que se aproxima el fin de los tiempos y la venida de Jesús en gloria. Ahora quiero ayudaros a comprender los signos descritos en la Divina Escritura que indican que ya está próximo su retorno glorioso. Estos signos están claramente indicados por los evangelios y las epístolas de San Pedro y de San Pablo, y se están realizando en estos años. El primer signo es la difusión de errores que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía. Estos errores son propagados por los falsos maestros, por célebres teólogos que ya no enseñan la verdad del Evangelio, sino perniciosas herejías basadas en errados y humanos razonamientos. Y es a causa de la enseñanza del error que se pierde la verdadera fe y se difunde por todas partes la gran apostasía. Estad atentos y no os dejéis engañar, porque muchos tratarán de engañar a una multitud. Vendrán falsos profetas y engañarán a muchísimos. El día del Señor no vendrá antes de que se haya producido la gran apostasía. Habrá entre vosotros falsos maestros, intentarán difundir herejías desastrosas y se pondrán incluso en contra del Señor que les ha salvado. Muchos los escucharán y vivirán como ellos una vida inmoral. Por su culpa, la fe cristiana será despreciada. Por el deseo de riqueza os engañarán con razonamientos equivocados. El segundo signo es el estallido de guerras y luchas fratricidas que llevan al predominio de la violencia y del odio y a un general enfriamiento de la caridad, mientras se hacen cada vez más frecuentes las catástrofes naturales como epidemias, carestías, inundaciones, terremotos. Cuando oigáis hablar de guerras próximas y lejanas, no tengáis miedo, es necesario que esto ocurra. Los pueblos combatirán los unos contra los otros, un reino contra otro reino. Habrá carestía y terremotos en muchas regiones. Todo esto será solo el inicio de sufrimientos mayores. El mal estará tan difundido que el amor de muchos se enfriará, pero Dios salvará al que persevere hasta el fin. El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que se mantengan fieles a Jesús y al Evangelio y permanezcan firmes en la verdadera fe. Entre tanto, el Evangelio será predicado en todas partes del mundo. Pensad, hijos predilectos, en las grandes persecuciones a que viene sometida la Iglesia y el celo apostólico de
los últimos papas, sobre todo de mi Papa Juan Pablo II, llevado a todas las naciones de la tierra, llevando el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Seréis escarnecidos, perseguidos, matados, seréis odiados por todos, por mi causa. Entonces muchos abandonarán la fe, se odiarán y se traicionarán el uno al otro. Entre tanto, será predicado el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Todos los pueblos lo escucharán. Y entonces vendrá el fin. El cuarto signo es el horrible sacrilegio realizado por aquel que se opone a Cristo, esto es por el anticristo. Entrará en el templo santo de Dios y sentará sobre el trono, sobre su trono, haciéndose adorar a sí mismo como Dios. Este vendrá a oponerse contra todo lo que los hombres adoran y llaman Dios. El malvado vendrá con la potencia de Satanás, con todas las fuerzas de falsos milagros y de falsos prodigios. Hará uso de todo género de engaño maligno para hacer el mal. Un día veréis en el lugar santo a aquel que comete el horrible sacrilegio. El profeta Daniel ha hablado de él. El que lea, que entienda. Hijos predilectos, para comprender en qué consiste este horrible sacrilegio, leed cuanto está predicho por el profeta Daniel. Anda, Daniel, estas palabras deben permanecer ocultas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados, pero los impíos continuarán obrando impíamente. Ninguno de los impíos entenderá estas cosas, pero los sabios comprenderán. Ahora bien, desde el tiempo en que será abolido el sacrificio perpetuo y será erigida la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere con paciencia y llegue a 1335 días. La Santa Misa es el sacrificio perpetuo, la oración pura que es ofrecida al Señor en todas partes, desde la salida del sol hasta el ocaso. El sacrificio de la misa renueva el llevado a cabo por Jesús en el Calvario. Acogiendo la doctrina protestante, se dirá que la misa no es un sacrificio, sino tan solo la Santa Cena. Esto es el recuerdo de lo que Jesús hizo en su última cena. Y así será suprimida la celebración de la Santa Misa. En esta abolición del sacrificio perpetuo consiste el horrible sacrilegio, llevado a cabo por el anticristo, el cual durará 3 años y medio, es decir, 1290 días. El quinto signo está constituido por los fenómenos extraordinarios que suceden en el firmamento del cielo. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo se conmoverán. El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya habéis entrado en los tiempos en los que se cumplirán estos acontecimientos que os preparan al retorno de Jesús en la gloria. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán y los hombres verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Mis predilectos hijos consagrados a mi corazón inmaculado, os he querido instruir sobre estos signos que Jesús en su Evangelio os ha indicado para prepararos al fin de los tiempos, porque
Estos se están realizando en vuestros días. El año que acaba y el que empieza forman parte del tiempo de la gran tribulación, durante la cual se difunde la apostasía, se multiplican las guerras, suceden en muchos lugares catástrofes naturales, se intensifican las persecuciones, el anuncio del Evangelio es llevado a todos los pueblos, ocurren fenómenos extraordinarios en el cielo y se hace cada vez más próximo el momento de la plena manifestación del anticristo. Ahora os invito a permanecer fuertes en la fe, seguros en la esperanza y ardientes en la caridad. Dejaos llevar por mí y recogeos todos en el seguro refugio de mi corazón inmaculado, que yo os he preparado precisamente para estos últimos tiempos. Leed conmigo los signos de vuestro tiempo y vivid en la paz del corazón y en la confianza. Yo estoy siempre con vosotros para deciros que la realización de estos signos os indica con seguridad que está próximo el fin de los tiempos, con el retorno de Jesús en la gloria. De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las primeras hojas, conoceréis que está cerca el verano. Del mismo modo, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que vuestra liberación está cerca. Bien, fíjense ustedes que como lo que va de este año, no sé si ustedes se han dado cuenta, todos los cenáculos nos dan un mensaje apocalíptico. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ven, por ejemplo, hace unos días de los 3 ángeles, que es una parte del Apocalipsis, y hoy pues este tema del Apocalipsis que también pues tiene que ver con los últimos tiempos. Ahora, fíjense que esta mañana me sucedió una cosa muy curiosa y se las voy a platicar porque me acordé de eso en el mensaje. Esta mañana cuando estaba yo celebrando, algo raro, pocas veces me suceden cosas así. Estaba yo celebrando la misa esta mañana y no sé por qué me vinieron a la mente 3 imágenes y se las voy a platicar. Una, las 7 plagas de Egipto. Otra, esa pandemia que nació en China, ¿cómo se llama? Coronavirus. El coronavirus. Y otra, la imagen de Israel en Egipto. Y yo dije, ay, ¿por qué me vienen estas imágenes así tan fuerte en la mente? Y justo cuando estoy celebrando la misa. Y entonces, cuando terminó la misa, sentía como una vocecita en el corazón que sentía que venía de afuera, o sea, de Dios, de la Santísima Virgen, y que me invitaba a hacer algunas comparaciones. Primero, me decía la Santísima Virgen, me decía, mira, Israel, el nuevo Israel, que está esclava en Egipto, es la iglesia que en la China es esclava y perseguida. Como diciéndome la Santísima Virgen, compáralo así. Piensa que Israel, que está cautivo y esclavo en Egipto, es la iglesia que en China es terriblemente esclavizada, perseguida, prohibida. Y me daba esa, y me decía, la casa de cada ser humano es su cuerpo, Y me hacía pensar, como me decía, los reptiles, ven si tienen ustedes presentes las 7 plagas, ¿verdad? Una son, de las primeras, es que a la casa del faraón se entran reptiles, sapos, lagartijas,
culebras, víboras, y se entran inexplicablemente por toda la casa del faraón. Y el faraón no se explica por qué toda su casa aparece llena de sapos y ranas y culebras y lagartijas. No se explica. Y entonces yo sentía que la Santísima Virgen me decía, mira, esos virus son esas lagartijas, esos sapos, ese virus, el rotavirus. Y están en la casa porque están en el cuerpo de los chineses. Y en el cuerpo de los chineses, pero ya como en 7 países. En todos los países donde la iglesia es perseguida, ya sea con el modernismo, el consumismo, el materialismo, la pérdida de la fe, ahí la iglesia está perseguida en Egipto, esclavizada en Egipto. Y entonces me decía, mira, ese virus va a pasar, porque también cuando Dios le mandó al faraón la plaga de esos reptiles, pues después de unos días pasó, pero no le prestó atención. Entonces era como que la Virgen me decía, invita a toda la gente para que oren para que ese virus termine, porque no va a terminar hasta que Dios no quiera, y Dios no quiera, y no ven y no vendrán las otras plagas si ahorita estos países que están siendo afectados se arrepintieran, porque dice la Virgen, pues vendrán otras más fuertes, las aguas que se volverán en rojas de sangre a causa de la guerra, los fenómenos en el cielo, todo eso, vendrán otras, pero todas esas plagas y todos esos calamidades mundiales se evitarían si hubiera una apertura hacia Dios. Entonces era eso. Fíjense cómo la Virgen dice, en estos tiempos se manifestarán las pandemias, las estrellas en el cielo que se apagarán. ¿Sí se acuerdan esa estrella que es más joven que el sol y que no saben por qué se está apagando? El Betelgeuse, la estrella de la constelación de Orione, ¿no? ¿Se lo han leído en las noticias? Porque dice la Virgen, es que aparecerán signos en el cielo, estrellas que inexplicablemente se apagarán, o estrellas que se chocarán unas con otras, volcanes que estallarán, terremotos, rumores de guerra. Entonces, nosotros vivimos todos esos signos. Ahora, dice la Virgen, una persona que es de fe lee la historia, ve la apostasía que cunde por todas partes. Esa palabra se nos hizo famosa con la Virgen, porque ella fue la que nos explicó que la apostasía es una pérdida total de la fe que empieza por las altas cúpulas de la iglesia, los obispos, los cardenales, unos peleando contra otros. Cada día un cardenal nuevo le quita el apoyo al Papa. Cada día. Hoy apareció otro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que todo lo que la Virgen está diciendo ya está cumpliendo. La apostasía, pérdida generalizada de la fe. Las señales en el cielo, una estrella que inexplicablemente se apaga, siendo mucho más joven que el sol.
las 7 plagas de Egipto, todas estas pandemias, virus, todo eso que la Virgen nos decía, ya desde que empezamos el 2020, la Virgen nos dijo, prepárense con mucha oración, porque este 2020 va a ser mucho peor que el 2019, como diciendo, el 2019 le va a quedar chiquito, al 2020 le va a quedar chiquitito. Pues nos lo decía los 5 primeros días, así ha ido sucediendo. Una persona de fe lee estas cosas y reza, porque una persona de fe es como Noé. Todos andaban, como dice el Señor en el Evangelio, todos andaban en rumbas, parrandas, fiestas, distracciones, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Y Noé leía los signos de los tiempos, leía el diluvio que se acercaba, leía las pandemias que habían estallado y que el mundo no había querido comprender por su ceguera. Entonces dice la Virgen, les doy una señal más, además de todas estas cosas que suceden. Esa señal es que nadie les va a creer. Nadie les va a creer. O sea, ni para qué le digan a los demás. Nadie les va a creer. Y si ustedes les dicen, mire, es que la Virgen nos está diciendo que esta pandemia es una de las 7 plagas, no, mejor no se lo digan porque los van a tratar de locos, los van a mandar bien lejos, entonces mejor quédense calladitos. O sea, pero la Virgen sí nos lo explica, dice, lean ustedes los signos de los tiempos, no para que andemos de chismosos, sino para que recemos, o sea, para que estemos alertas, para que estemos vigilantes. Entonces, dice la Santísima Virgen, dice, lean todos estos signos que están viendo, las pandemias, la apostasía cada vez más creciente. Fíjense, se los enumero todos, así como los menciona la Virgen, a ver si hay alguno que no está presente. La apostasía, no estábamos en una apostasía tan generalizada, sí ha habido, pero no así como decir que todos los días un obispo le quite el apoyo al Papa, así no estábamos. Eso se llama apostasía, porque ¿qué lleva a un obispo a sentirse más santo y más bueno que el Papa? La soberbia, la pérdida de la fe, eso es apostasía, pérdida de la fe. Luego, pues sí hemos tenido pandemias y cosas, pero no con esta virulencia, esta magnitud, esta rapidez de propagación, este pánico mundial, ¿no? Si estuvo, ¿se acuerdan ustedes esa enfermedad que nació allá en África, que era las personas empezaban a vomitar sangre? ¿Se acuerdan de esa enfermedad? No me acuerdo. Luego la otra que también nació ahí en China, el SARA, ¿no? Eso. Pues sí, pero no así, con tanta virulencia como ahorita, con tanta... Las pandemias, los rumores de guerra. Estos países de Occidente, empezando por Estados Unidos, que le quitan como esos tratados de paz a Oriente Medio y empiezan a crearse estos rumores como de guerra, ¿no? Entonces la Virgen nos los enumera todos para que los tengamos en cuenta: los rumores de guerra, la pandemia, los rumores de terremotos, los volcanes que se calientan, las estrellas que se apagan. Dice la Virgen, pues ¿qué más señales quieren? ¿Qué más señales quieren? Entonces, y dice la Virgen, no se los digo para espantarlos, sino para que recen,
para que estén vigilantes. Porque el que esté vigilante, nada le va a pasar. Porque va a ser como las vírgenes prudentes. El que esté vigilante, nada le va a pasar. Ahora, además de estos signos que la Virgen nos menciona, tengan en cuenta uno, el último. ¿Cuál será el último? El hombre de la iniquidad, el anticristo, entrará en el templo santo de Dios, o sea, el Vaticano, Roma, y se sentará en la silla de San Pedro. O sea, que sí va a llegar un momento muy difícil. Dice, y se sentará en la silla de San Pedro, hará signos horribles y sacrilegios, realizará todo tipo de prodigios, portentos, para convencer al mundo de que Él es el enviado. Dice nuestra Madre, hará ahí metido en el Vaticano, y ya está muy cerca ese momento, hará falsos milagros, falsos prodigios, y convencerá al género humano de que Él es el enviado de Dios. Será el género humano será totalmente engañado por ese ser. Un día dice la Virgen, como lo escuchan ustedes en el Evangelio, un día verán en el lugar santo de Dios la silla de San Pedro, el Vaticano, a aquel que comete el horrible sacrilegio. El profeta Daniel ya ha hablado de eso, hijos, para comprender en qué consiste ese horrible sacrilegio, lean las Escrituras. Fíjense, yo estoy pensando una cosa. Estuve la semana pasada haciendo unas reflexiones sobre el capítulo 9 de Daniel. Yo se los dejo como tarea, que ustedes lo lean. El capítulo 9 de Daniel habla de las 70 semanas. Y era una curiosidad que yo tenía de comprender qué significan las 70 semanas. Y fíjese que la explicación que da el profeta Daniel es muy nítida. Según ese conteo de Daniel, un día son un año sabático. Un año sabático, si saben ustedes cada cuánto hay años sabáticos según la ley del Deuteronomio, ¿verdad? Si saben, ¿no? Un año sabático son 7. Por eso Moisés deja escrito en el Antiguo Testamento que los hebreos cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra, perdonar las deudas, cada 7 años, dejar descansar la tierra, perdonar las deudas y hacer indulto total a los encarcelados, indulto total, porque es año sabático. Entonces, según el profeta Daniel, un día son 7 años, una semana son 7 por 7, 49, son 49 años. 70 semanas son 490 años. Entonces el profeta Daniel dice eso mientras está el pueblo exiliado en Irak, allá en Babilonia, o sea, Irak, Babilonia. Entonces dice, el Señor me dice que dentro de 70 semanas el Mesías va a nacer. Por eso, en los tiempos del Mesías, los papás de San Juan Bautista y el mismo San Juan Bautista decían, es que el Mesías es de este tiempo, decía, porque ya se cumplieron las 70 semanas que anunciaba el profeta Daniel hace 490 años. ¿Por qué les digo esto? Porque la Virgen Santísima en el
Cerrito del Tepeyac viene con ese mismo anuncio. Dice, soy la madre del segundo adviento, vengo a preparar la venida de mi Hijo Jesús. Y les anuncio con el profeta Daniel que dentro de 70 semanas el Señor vendrá a ustedes en los corazones y en la gloria. Hagan ustedes la cuenta. 1531, cuando se cumplen 490 años, que vienen a ser las 70 semanas. Hagan la cuenta. ¿Cuándo se cumplen los 500? En el 2031. ¿Y cuándo se cumplen los 490? En el 2021. Hagan la cuenta. Miren, 1531, 2021. Son 490 años de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac. O sea, 70 semanas. 70 semanas. Pero recuerden que la aparición de la Santísima Virgen en el Cerrito del Tepeyac coincide también con un fenómeno mundial que es el calendario que nos rige actualmente, el calendario Giuliani, que en ese mismo año, 1531, se declara el nuevo calendario, el calendario Giuliani. Entonces, por eso la Virgen dice, vengo a anunciar la venida de mi Hijo Jesús, que vendrá dentro de 70 semanas, o sea, 490 años. Nosotros estamos en las vísperas del cumplimiento de esas 70 semanas. Por eso yo les decía, si ustedes quieren ir a Medjugorje, vayan antes del 2021, porque en el 2021 se cumplen 40 años de que ya está allí. Son 40 años. Todas esas fechas son muy significativas. Uno tiene que leer esas fechas con fe. Las 70 semanas, o sea, 490 años de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, o sea, 1981-2021. La Virgen nos va explicando esos signos como para que nosotros reflexionemos, porque es que a nosotros no nos conviene estar como anestesiados en la fe. Yo no digo que nos volvamos como los protestantes, que ya andan diciendo que el mundo se va a acabar. No, la Virgen dice, el mundo se acabará cuando Dios quiera. Todavía, ella dice, yo no les estoy anunciando el fin del mundo, pero sí les estoy anunciando un evento mundial que vendrá después de una gran purificación y que consiste en el triunfo total de mi corazón inmaculado y la era de paz que les anuncié en Fátima, porque ella dice, al final mi corazón inmaculado triunfará y el mundo empezará una era de paz. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo, no que el mundo se va a acabar, sino que los 100 años de los cuales hablaba el Papa León XIII y que empezaron en el 1917 con las apariciones de la Virgen de Fátima, 100 años que el demonio tendría para destruir el mundo, están ya terminando. Eso es lo que... Y después de esos 100 años, pues el mundo será purificado, el corazón inmaculado de María triunfará y el mundo vivirá una era de paz. Eso es lo que nosotros estamos anunciando. Para esa era de paz y para esa purificación son todas estas señales. Las 70 semanas de la aparición de la Virgen de Guadalupe, o sea, los 490 años, los 40 años de ella en esta tierra, 2021,
y todas estas como 7 plagas de Egipto que nosotros vamos viendo, las pandemias, las guerras, los signos en el cielo, dice la Virgen. Ahora, con una cosa y con esta concluyo. La Virgen, como nosotros nombramos a la Virgen administradora y párroca, entonces ella desde el principio nos sugirió que teníamos nosotros que entrar en una adoración perpetua, en una adoración perpetua. Fue por eso que nosotros fuimos exponiendo el Santísimo todos los días, como nos enseñó la Virgen a exponerlo. ¿Cómo nos enseñó a exponerlo? Como no se expone en ninguna parte. ¿Cómo? Porque decía ella, quiero que rodeen a mi hijo Jesús de flores, quiero que le pongan luces por todas partes, quiero que parezca. ¿Y por qué nos lo pidió? Porque se acercan las crisis eucarísticas. La Eucaristía va a ser perseguida. Y nosotros queremos prevenir y reparar esas persecuciones a la Eucaristía con adoración perpetua. Entonces, eso tiene una finalidad.